Muy buenos días con todos, jovencitos. Les saluda el profesor Orlando Chino desde la biblioteca de su casa. Espero que estén listos ya para practicar nuestros ejercicios de siempre en el curso de razonamiento verbal. Si tienen alguna pregunta, por favor me dicen ahora para empezar ya con nuestro material de trabajo. Según mis apuntes con ustedes, el G4. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nos toca la semana 2. ¿Alguien tiene una pregunta, alguna duda? Ninguna, profe. Nah, Buenos días, profesor, todo claro. muy bien. Un gusto entonces saludarles. Vamos a empezar a trabajar rápidamente. Antes de empezar, hoy día voy a hablar de dos puntos claves que estoy hablando en todos los grupos. Hoy día estoy hablando de la concentración y la atención. 3 minutos, espero no pasarme. 3 minutos. De repente 4. Muchas veces nos han dicho, concéntrate para leer. Así nos lo dicen, concéntrate. Toma atención. Te lo han dicho desde cuando eres niño. La pregunta era, ¿cómo tomo atención? O sea, ¿qué hago? Generalmente cuando te dice tu mamá, dice, ¿me estás atendiendo? Entonces tú te pones serio, ¿no? Y así pones. Pero realmente le estás atendiendo, no sabemos. Porque puedes fingir que estás haciendo, ¿no? Y eso es lo que nos pasa. En la lectura necesitamos la concentración y la atención, pero ¿cómo lo vamos a lograr o qué vamos a hacer? ¿Qué se hace para concentrarse más? Para concentrarse más, uno necesita dos aspectos, uno y dos. El primero es el aspecto exterior y el otro es el aspecto interior. Exterior, interior. O sea, yo en estos momentos, por ejemplo, voy a concentrarme, digo, no, voy a concentrarme. Entonces necesito dos aspectos, el exterior y el interior. El exterior, que no haya elementos que me perturben. Por ejemplo, vídeos. Esto perturba a la persona. Porque cuando estás leyendo, digamos, te sobra 30 segundos, entonces dices, ya acabé el texto. Entonces inmediatamente vas a un video, en el lugar de revisar tu ejercicio, revisar lo que has hecho, probar tus respuestas. No, pues te vas al video. Entonces no te has concentrado. Luego cuando dices, yo estaba en duda entre la A y la C, justos, mira, pero ¿por qué no lo revisaste y tal vez hubieras marcado la C y no hubieras tenido ni un error? Sí, no, profe, sí, pero no haces, pues. El problema es que estamos con muchos distractores a nuestro lado, ¿no? Tenemos el celular, la tablet, los videojuegos, la música, el televisor, ¿no? Y por ahí de repente la familia, los hermanos, no sé, etcétera, ¿no? Todos ellos son distractores. Lo que están haciendo es perturbar, no te dejan concentrar. Ve como eso, por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacarlos, eliminarlos, al menos para esta hora de lectura, porque lo que vamos a hacer es leer y resolver el ejercicio de RB. Entonces necesitas eso, sacarlos, o apágalos por 30 minutos. Yo espero que ya acabe ese sonido. Y el segundo es el interno. El interno es psicológico. También se llama ruido psicológico.
Ya, a ver, el ruido psicológico es pensamientos, ideas, preocupaciones, problemas psicológicos. ¿Ya? Eso tampoco te deja concentrarte. Entonces, cuando tú vas a leer, tienes que ir en mente en blanco. Mente en blanco es quitar todas las preocupaciones y todo eso. Listo, jovencitos. Vamos entonces a leer el texto uno.
Listo, jovencitos, vamos a resolverlo. Ese texto, el texto 1. Espero que todos lo hayan resuelto. Lo estoy colocando acá, semana 2, texto 1. Es un texto interesante que nos está hablando de la autoestima, ¿no? La idea principal que tenemos de ella está al inicio, cuando dice, por ejemplo, en nuestro país tenemos una percepción del concepto de autoestima exactamente al revés de lo que significa realmente. Todas aquellas personas que aparecen con desplante o fuerte carácter son en realidad todo lo contrario, tienen una autoestima baja. Una persona con autoestima sana no necesita alterarse ni levantar la voz para decir lo que tiene que decir. Esa es la idea. Ahora, acá abajito también ha hablado de la heteroestima, ¿no? Y tú lo has leído, ¿no? Es cuando una persona dice, acá al contrario de la autoestima, o estima al otro, sino desestima propio. O sea, espera que los demás lo acepten para ser aceptado, ¿no? Ya tenemos el tema, la autoestima, tenemos la idea principal, las ideas secundarias. Dice entonces, en el texto temple, ¿qué significa? Temple sería resistencia, pero acá está temple. Y dice que algo le afecta y no tiene el temple necesario para lidiar con la fuente de su miedo o presión. Temple necesario es la fuerza de voluntad necesaria. ¿Cuál de estas se expresa fuerza de voluntad? Aplomo, porque aplomo es fuerza, tenacidad. Número 2, medularmente, la autoestima se considera como, bueno, el autoestima sería quererse a sí uno mismo y valorarse, ¿no? Entonces la respuesta cotidiana será C, el sentimiento de comodidad interior frente al entorno y a los demás, basado en la conciencia del real valor de la persona. Se infiere que una persona con verdadera autoestima no se enfrenta con calma a las adversidades. Claro, porque nos ha dicho que aquella persona que grita, se exaspera, ese generalmente es una persona débil, ¿no? 4, si una persona sustenta su estima persona en lo que dicen los demás, bueno, lo que está confundiendo es autoestima con heteroestima. 5, resulta incompatible con el texto decir que una persona verdaderamente fuerte se caracteriza por expresar siempre con volumen alto y voz malsonantes. Eso sería incompatible con la verdadera autoestima. Al contrario, eso sería debilidad. Compréndadme, tengo un carácter fuerte. Según lo leído, realmente quiere expresar una personalidad débil. 7. Es el miedo que nos hace buscar protección con estrategias de defensa. Lo subrayado es antónimo de torpeza, porque estrategia es habilidad, destreza. Entonces, los subrayados sería antónimo de torpeza. Si alguien tiene una pregunta, por favor, me dice de este texto. Preguntas, dudas. Ninguna, profe. Muy bien, vamos entonces con el texto 2. Vamos a leer ahora el texto 2. Ahí está el texto 2. Le doy tiempo para que vayan leyendo ya y si alguien lo termina puede ir al texto 3, texto 2.
Listo, jovencitos, vamos a resolver el texto 2. Espero que todos ya lo hayan hecho, lo hayan analizado bien. El texto 2 era un poco extenso, así que les he dado minutos más para que lo puedan resolver bien. Estoy colocándolo ya en la pantalla, el texto 2. Yo lo he dividido en 3 partes este texto para que sea entendible. La idea principal está al inicio, también lo he subrayado. Dice que los factores genéticos son responsables del 10% de las causas de infertilidad masculina y la microdeleción del cromosoma Y son anomalías estructurales más frecuentes. Nos está hablando entonces de la anomalía de la microdeleción del cromosoma Y en las personas, según Jesús Mateos Blanco, urólogo del Centro de Extremeño de Reproducción Humana Asistida. Ha realizado desde la Universidad de Extremadura una investigación de 5 años en la que ha estudiado este tipo de anomalías cromosómicas, basada en la pérdida del material genético. Según Mateos, este problema se mantiene en hombres con un déficit de espermatozoides. Entonces, esta persona podría ser infértil y por la pérdida de espermatozoides, ¿no? En las investigaciones se realizaron varios estudios médicos, dice. Ahí en la parte celeste, la idea secundaria nos explica la razón de su investigación. En la idea terciaria, dice, en la parte gris, Mateo aclara que uno de los riesgos que puede existir si estos pacientes consiguen reproducirse reside en que el problema genético se vaya expresando cada vez más a lo largo de generaciones, sin que se tenga conocimiento todavía de cuál puede ser su alcance. Pero destaca que hasta ahora no ha habido comunicación de malformación ni incidencias, y en la mayoría de los estudios realizados se ha demostrado que los nacimientos han sido de niños sin problemas. Ahí nos está diciendo entonces que el problema genético se va heredando, ¿no? Pero cada vez en la otra persona, en el hijo, ya cada vez es más difícil, pues, que tenga hijos, sea infértil, hasta que alguno de ellos ya es infértil, ¿no? Pero no hay incidencias de malformaciones, nacimientos con algún problema. Es lo más importante de este texto. Y las respuestas son las siguientes. En el texto se aborda medularmente la relación entre infertilidad masculina y la microdeleción cromosómica. Eso está la idea principal en la parte amarilla. El término alcance puede ser reemplazado por gravedad, porque dice el alcance que tiene la gravedad, ¿no? Se corrige en el texto que un varón totalmente fértil podría excepcionalmente tener una anomalía cromosómica. ¿Cómo lo podría saber, pues? Porque tú puedes estar fértil, pero no sabemos que tus próximas generaciones van a tener problemas. Siguiente, resulta incompatible con el texto, se verá la B, que los hombres que padecen esta enfermedad tienen hijos de malformaciones. Eso es incompatible. Entre la microdeleción del cromosoma Y la malformación se da una correlación prácticamente nula, porque no hay una relación entre la malformación y el problema. 6. Esta investigación ha sido pionera en la región. Se entiende que, bueno, es precursora, pues si ha sido pionera en la región, es la precursora, es la primera que está haciendo esta investigación. 7. La palabra espermatozoide, lo correcto es, bueno, acá había que deducir alguna parte y otra parte de tu conocimiento. Terminaciones oide es parecido, ¿no? Y zoo es animal, pero esperma viene de semilla. Por eso el espermatozoide es una semilla. Respuesta correcta, la C. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda? Si no, ya estamos leyendo el texto 3. ¿Preguntas, dudas? No hay. Entonces vamos con el texto 3.
Listo, jovencitos, vamos con el texto 3. El texto 3 era un texto pequeño, así que me supongo que ya lo han terminado. Aquí está ese texto. El texto 3 era pequeñísimo, lo estoy colocando. Las normas de convivencia son concertadas, dice, y esa es su condición. El reglamento es impuesto, ¿ya? Una colectividad analiza las condiciones que benefician su interrelación en determinada situación y fijan las normas de convivencia, mientras que ante alguna situación de conflicto habrá la dación de la normativa ley, régimen de corporación de dependencia, servicio directivo o norma. Y esta se reglamenta en su aplicación. El fin es el mismo, fijar los parámetros, lo que limita la acción y la inacción. ¿De qué está hablando? De las reglas. Pero, profe, no hay esa. Pero las reglas, pues, son los parámetros. O también llamado a normas de convivencia. O sea, en el texto te das cuenta que las normas de convivencia son los reglamentos o reglas, o llamados también parámetros, los tres. Lo único que está utilizando es diferentes formas de llamarle a las reglas. Saca la respuesta correcta. Uno, ¿cuál es el tema? Los parámetros. Número dos, de acuerdo con el texto, ¿qué ocurriría si la sociedad desestima el respeto de las reglas? En el texto, la norma de convivencia, o sea, ¿por qué convivimos y estamos más ordenados? No tan bien, pero estamos ordenados, es por las reglas. Pero si estas, la sociedad la desestima, o sea, no le importa, ¿qué habría? ¿Qué pasaría? Pues un caos, respuesta corta la A, habría un caos, un desorden en la normativa. Nadie respetaría a nadie. Tres, si las normas de convivencia fueran impuestas, se les considera reglamentos, pues, porque no de que todo lo impuesto es regla, entonces sería reglamento. Siguiente. ¿Cuál es el término equivalente a concertadas en el texto? Bueno, se entiende en el texto que concertadas sería acordadas, porque la concertación es concordar, o sea, yo concuerdo contigo en este punto, entonces ya hemos concertado. No concuerdo contigo en este punto, ya no hemos concertado, pero no hemos llegado a nada. Chao. ¿Cuál es el subtema con el que termina el texto? Bueno, el texto en sí está hablando de las normas de convivencia o reglas o parámetros, pero al final está terminando con el objetivo, porque dice, el fin es el mismo, o sea, el objetivo es el mismo. ¿Cuál es el objetivo? Limitar la acción y la inacción, o sea, decirte qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no debes hacer. Respuesta correcta, objetivo. Si alguien tiene una pregunta, me dice, por favor. No hay. Bueno, nos vamos a plan de redacción entonces. Plan de redacción. Vamos con plan de redacción. Aquí está. Vamos a ver. Plan de redacción. Los que saben hacer ya pueden estar haciendo, ya no hay problema. Y los que de repente quieren atenderme cómo voy a resolver el 1, pues atiendan. El ejercicio 1, lo primero que yo haría, estoy en un examen, lo primero que haría es leer el título. Recuerda que el título contiene el tema. Acá está hablando de los niños y el tacto. Ahora, tenemos como alternativas de inicio 3, 5, 4, 3. Entonces podría empezar con la 3, con la 4 o con la 5. Regla, ¿con cuál debiera empezar? Bueno, la regla dice que debes empezar con lo más genérico a lo más específico. En este caso, leo. El tacto resulta fundamental para el ser humano. Ya está bien. Genérica. 4. Durante su educación, los niños necesitan de esa voz en forma recurrente. ¿Cuál voz? No ha dicho antes. Tiene que haber alguna idea antes de ella. Entonces, la 5. El tacto es la voz del sentimiento. Esa también puede empezar. 3 y 5 pueden empezar. Ahora, ¿cómo yo voy a saber, cómo decido entre la 3 y la 5? Vuelvo a leer y me doy cuenta de cuál de ellas es la más genérica. ¿Cuál es más genérica? ¿Decir que el tacto es la voz del sentimiento o decir que el tacto resulta fundamental para los seres humanos? Pues la 3, porque habla que el tacto es para el ser humano. El otro dice que es un sentimiento, ya lo está definiendo al tacto. Por lo tanto, empezaría con 3. Entonces, la alternativa sería AE, las respuestas. Ahora, ¿quién sigue? ¿El 5 o el 4? Pues obviamente el 5, porque el 5 también era genérica, el 4 es más específico. Entonces su orden sería 3, 5, 4. ¿Quién tiene eso? La A, respuesta correcta.
la A. Siguiente, ejercicio 2. En algunos casos hay unos nexos que te ayudan. Por eso tú debes dominar bien los nexos, ¿no? Te enseñan el lenguaje o en comprensión de lectura, cuando leas los textos, el nexo te ayuda. Según el cristal con que se mire, tenemos en las alternativas iniciales 3, 1, 4. Pero ya la 1 descartada, pues, porque dice, en cambio, un niño que lo observa, descartado, ese tiene que tener una idea opositora antes. Entonces puede empezar el 3 y el 5, chino, claro. Vamos a leer el 3. Podemos decir que conocemos el mar, pero alguien que lo frecuenta desde el peñón lo ve amplio, lejano y majestuoso. Ya. Y la 4, chino. Todo conocimiento proviene de alguno de los múltiples marcos de referencia que dice. ¿Cuál es más genérica? La 4. Entonces se empieza con la 4. ¿Cuál seguiría? 4-3 o 4-2. La 3 dice, podemos decir que conocemos el mar, pero alguien que lo frecuenta desde el peón lo ve amplio. Y ahí nos vamos a 1. En cambio, y la 2 tendría que cerrar, porque la 2 dice, toda esta experiencia son aceptables. Entonces, ¿cuáles son los aceptables de la experiencia? Lo que hay en el niño y la persona que está cerca del mar. Entonces, con ese orden sería 4-3-1-2. Respuesta correcta, la D. Jovencito, está trabajando. Si alguien tiene una pregunta, por favor me dice. Los demás ejercicios se resuelven igual como he hecho acá. Lees el título, empiezas y buscas el inicio, te ayudas de las alternativas, elimina por nexo, fíjate bien en el tema para la continuación de la siguiente idea. Si lo haces así, te va a salir todo bien. Y si no, sigue intentando, algún día mejorarás. ¿Alguna pregunta, jovencito? Todo claro, profe. Todo claro, está resolviendo los demás ejercicios. Apúrense.
Listo, jovencitos, espero que hayan llegado hasta el 10 en plan de redacción. Mínimo, sí. Si no, traten de terminar ya. Voy a resolver los ejercicios hasta el 10. Han tenido como 4, 5, 5, 6, casi 6 minutos. Yo creo que sí lo han hecho. Bueno, vamos con, yo he hecho el ejercicio 1 y 2, o sea que solo les quedaba también 2, 8, ¿no? El 1 y 2 yo lo he hecho. El 3, la tesis del racionalismo, la respuesta correcta es la A. Si alguien tenga duda en este ejercicio, me dice, por favor. ¿Podría explicarla? La 3, ya, a ver. Mira, no sé qué hayas marcado, pero desde como yo lo leo, empieza con la 5 que dice, de entre la postura filosófica se destaca el racionalismo. Porque el otro que podía empezar en la 3 dice, no olvidemos que Descartes deduce que ya ves, es muy específica, pues empieza con el 5. Ahora, ¿quién le sigue? Tenemos 5.1, 5.1. No vamos a discutir, pues, o el 5.2. El 5, el 1, racionalismo cree que la razón es la fuente del conocimiento. Y el 2, cuando más clara es la idea, obviamente sería 5.1, pues, porque está siguiendo la temática. Acá dice el racionalismo y acá sigue el racionalismo. Entonces es 5.1. Entonces, luego sigue 4 o 2. El 4 dice, opina que nacemos con ciertas ideas que existen, por tanto, en la conciencia del hombre antes de cualquier experiencia. Y la 2 dice, cuando más clara es la idea, mayor es la seguridad que corresponde. Entonces le seguiría pues el 4, que sería su orden, 5, 1, 4. Ya no hay pues más. Otra alternativa tenemos, no hay pues. Acá tendríamos que decidir entre la 3 y 2. La 3 dice, no olvidemos que Descartes deduce que existe Dios partiendo de una clarísima idea de lo que es perfecto. Y acá dice, cuanto más clara es la idea, mayor es la seguridad que corresponde a algo real. ¿Quién tiene que ir primero, la idea o el ejemplo? Obviamente la idea, pues. El ejemplo sería Descartes. Está utilizando a Descartes como un ejemplo de que hay que estar seguro de tu idea para tener seguridad de lo que estás diciendo. Por lo tanto, primero tendría que ir la 2 y luego la 3. ¿Quién tiene esas alternativas? La A. Listo. Vamos con el ejercicio 4, el ejercicio de Karl Popper, la respuesta es la C. El problema de educación, la respuesta es la B de Bryce. ¿Alguien ha tenido problemas en la 4 y la 5? A 5, profe. La 5. ¿Qué ha marcado en la 5? La C. La C. La 5 dice la C. 3, 1. Acá te has equivocado. 5, 4. Entonces tu problema es con la 5 y la 4. Si yo tengo dudas entre quién tiene que ir a la 5 y la 4, lo que tengo que hacer es leer y verificar quién es más genérica y quién es más específica. La genérica va primero y la específica segundo. Otro es fijarme en los nexos. Debe haber un nexo que puede estar haciendo anáfora o catáfora. Si está yendo catáfora, le pongo primero. Si está haciendo anáfora, le pongo segundo. Porque no ve que tiene que hacer relación de algún elemento que antes de él tiene que estar. Otra de las que puede hacer es la progresión temática. Recuerda, y tú has leído textos, un texto cuando tiene un tema, tiene un subtema, luego tiene un subtema más pequeño. Eso también tienes que fijarte cuando lees, por eso, para darte cuenta. Con eso yo puedo resolver. Por ejemplo, las 4 dicen, no se brinda la debida motivación para la investigación. A ver, no se brinda la debida motivación para la investigación. Los escasos trabajos no muestran la profundidad esperada. Y la 5 dice, la investigación muestra también síntomas paralelos. ¿Cuál es más genérica? La 5. La investigación muestra síntomas paralelos. Y luego vendría, no se brinda la debida información, la investigación, los escasos trabajos, no muestran la profundidad, pero a veces más específico. Entonces sería su orden 5-4. Ya no hay otra alternativa que tenga 5-4, solo se queda la respuesta a la B. ¿Alguna otra pregunta más?
Vamos con la número 6, presentación de un libro, respuesta correcta la D. Ejercicio 7, una técnica para vencer el miedo, respuesta correcta la A. ¿Alguien tenga problemas aquí? En la 7, profe. En la 7, ¿qué ha marcado en la 7, jovencito? La D. La D. Acá lo vamos a subrayar. Ahí está. Bueno, has empezado bien, 4. Luego te has ido a la 1 y yo me he ido a la 3. Vamos a revisar la 1 y la 3. ¿Está bien? La 1 dice, en cambio, cuando nos paramos frente al público, una actitud de servicio, el miedo disminuye. Y la 3 dice, así, al exponerse a una posible tragedia consistente en sentirse poco querido o aceptado, entra en pánico. Bueno, no vamos a poder diferenciarlo porque los dos tienen ideas muy específicas. Pero podemos ayudarnos del nexo, pues. ¿Sí o no? El nexo dice, así, acá tienes así. Así es una conclusión de una idea anterior. En cambio, estoy subrayándolo, en cambio es una idea opuesta a la anterior. O sea, yo me doy cuenta porque esta idea debe tener opuesta a la idea anterior a la 1. Y así es la consecuencia de una idea anterior. Ya, ahora con eso, con esa teoría, yo voy ahora a aplicarlo. Por ejemplo, si yo tengo duda de el 1 dice que debe ir antes del 3 o después del 3, vamos a ver. En cambio, cuando nos paramos frente al público con una actitud de servicio, el miedo disminuye. Yo le he puesto la A, entonces el 3 debe ser su opuesta de la 1. A ver, la 3 dice, así, al exponerse a una posible tragedia consistente en sentir poco querido o aceptado, entre en pánico. Yo acá entro en pánico, en miedo, ¿no? En cambio, cuando nos paramos frente al público con una actitud de servicio, el miedo disminuye. El 3 me decía que yo iba a entrar en miedo, en pánico. En cambio, cuando voy de servicio, el miedo disminuye. ¿Ves? Entonces, ¿cómo tenía que ir? 3-1, pues. Porque el 1 está haciendo oposición al 3. En el 3 tú tienes miedo. En el 1 disminuyes el miedo. Entonces, ¿quién tiene esa opción? La A. Respuesta correcta, la A. Ya está. ¿Con qué teoría he utilizado acá? Teoría de los nexos. Profes, que yo no me sé los nexos. Mira, si yo te enseño todos los nexos, de veras que me voy a demorar 2-3 horas necesito para enseñarte los nexos. Pero eso te lo enseñan en el curso de lenguaje. Los nexos son adverbios, conjunciones y preposiciones. Son mínimo, el profesor necesita 4 horas para enseñarte. 1 hora los adverbios, otra hora las preposiciones y 2 horas las conjunciones, con sus prácticas. Y en 4 horas debes dominarlos. No, que profe, no los domino. Bueno, si yo voy a enseñarte eso, mira, ya no haríamos ningún ejercicio, haría más teoría. Es por eso que esta es aplicación de lenguaje, esa teoría que he utilizado en estos momentos. Pero me da seguridad, conociendo los nexos, de que no voy a fallar en la pregunta. Ya sale, pues, porque ya sé qué hace ese nexo. Si no sé qué hace, bueno, estoy probando y leyendo y tratando de matarme en cómo va a resolverlo. Y no me va a salir el ejercicio. Bueno, 8, 9, 8 D de duro, 9 C de chino. 8 D de duro, 9 C de chino. Y 10 D de duro. Si alguien tiene dudas, me dice por favor cuál quiere que le explique y nos quedamos aquí. ¿Alguna pregunta? 8, 9, 10. ¿Alguien ha tenido problemas? ¿No le sale el ejercicio? Todo bien, Nadie. profesor. Todo bien. bien, profe. Muy bien. Listo, jovencitos, un gusto trabajar con ustedes. Espero que hayan disfrutado sus ejercicios y espero que les esté saliendo bien los ejercicios. Y ya nos vemos a la siguiente clase. Ya lo he anotado también acá. Con ustedes nos toca la semana 2, plan de redacción, ejercicio 11. Nos tocaría la siguiente clase.
que nos toca acá de un día, a la siguiente nos toca. Gracias por todo, muy buenos días y disfruten su aprendizaje. Chao, chao. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Hasta luego, Cuídate. profesor. Muchas gracias. Gracias por la- Profe, cuídese. Profesor, puede ser. Que tenga un bonito día. Muy bien, gracias. Chao, chao.